conducida por Vicente Mazón, miembro del número, ¿cierto?, de esta academia. Integró también el tribunal que otorgó el premio y las menciones, y que además ha sido secretario de Asuntos Militares y siempre ha seguido con atención los temas de defensa. A cada uno, ¿no es cierto?, de los expositores le vamos a dar 20 minutos de exponer, ¿cierto? Después de esto vamos a tomar 30 minutos de comentarios y preguntas, que irán dirigidos a cada uno de los dos, y Vicente hará una conclusión final sobre esta sesión. Muy buenas tardes a todos. Me dirijo a los presidenta, la señora presidente y vicepresidente de esta destacada institución académica, a los académicos, a los señores exministros de la Nación de Defensa aquí presentes, a los señores representantes del Ministerio de Defensa de la Nación y a las autoridades militares de las tres Fuerzas Armadas, como así también a todos los invitados. Antes que nada quiero brindar mi especial agradecimiento, no solamente en mi nombre personal, sino en nombre de los 5 expositores del día de la fecha, por haber esta Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, haber abierto este espacio para que podamos brindar nuestros aportes a los efectos de contribuir al futuro diseño de las políticas de defensa nacional de este siglo XXI, que harán también al desarrollo integral de la nación por los fundamentos que voy a exponer. Cuando me presenté a esta convocatoria, lo hice consciente que 2 motivos fundamentales me convocaban para presentarme a ella. Uno de ellos es responder a los intereses vitales de la nación, a su defensa, porque eso es la defensa nacional, dar una respuesta afirmativa y garantizar los intereses vitales y estratégicos de nuestra patria argentina. Y el otro motivo fue también el de llevar mis aportes para brindar mi contribución con el fin de consolidar y fortalecer el rol importante y necesario del componente militar del ejército de la patria argentina. Voy a dividir mi exposición en 3 partes y luchar en una batalla campal contra la tiranía del reloj, que eso no es dato menor. La primera parte es algo que ya hablaron, pero voy a avanzar en los fundamentos. Es el marco legal de la defensa y la actual. Voy a hacer una serie de propuestas, hice mi trabajo. En segundo lugar, voy a hablar de las RAM, R-A-M, no se asusten. Acá los militares saben lo que es la RAM, las revoluciones en los asuntos militares, ¿cierto? Me voy a referir a ellos, voy a referir a algunos espacios no tradicionales, ¿es cierto?, que reformulan el diseño de la geopolítica y de la geoestratégica clásica y que son de vital relevancia para estas RAMs, nuevas revoluciones de asuntos militares, desde los emprendimientos científicos y tecnológicos, la innovación y la creatividad, para poder llevar adelante desarrollos que, partiendo del campo militar, puedan tener una naturaleza dual también para la sociedad civil. Y que, por lo tanto, esto nos está demostrando que las Fuerzas Armadas y los asuntos militares contribuyen nada menos y nada más que al desarrollo integral de la nación. La tercera parte quisiera dedicarla a algunos aspectos que deben ser incluidos en futuras políticas de defensa nacional, como ser, por ejemplo, intereses marítimos. Considero que somos un país aletargado en los temas de defensa, en los temas marítimos también. Somos un país de espaldas a la defensa nacional. Somos un país de espaldas al mar y a nuestro Atlántico Sur. Y después quiero referirme también a algunas cuestiones relativas a las políticas aéreas, es decir, a una política aérea, a la importancia de nuestro espacio aéreo como forma de introducirla dentro de las políticas de defensa nacional, y en su momento nos va a tocar también, o va a tocar a quienes corresponda, y para esto queremos los 5 contribuir, al nuevo libro blanco de la defensa nacional. Voy a empezar con la primera parte de mi exposición. El sistema legal. El sistema legal actual, lo voy a sintetizar en mérito a la brevedad del tiempo, tengo 20 minutos. Tenemos la ley 23.554, que es la ley de defensa nacional. Preguntamos qué es la defensa nacional. No es otra cosa que poner a resguardo, preservar y dar alguna garantía permanente a los intereses vitales y estratégicos de la nación. Esta ley data del año 1988, quedó muchos años sin reglamentar, y en el año 2006
por su decreto 727, que comparto los conceptos del doctor Jaunarena y lo expresé en mi trabajo, es un decreto inconstitucional por los fundamentos que voy a dar ahora. Si uno toma la Ley de Defensa Nacional, creo que es en el artículo 2, en la parte donde, el título 2, en la parte donde habla de la finalidad del sistema, allá empezamos a encontrar desde el decreto ciertas contradicciones con la ley, con el sistema legal y con la realidad nacional e internacional, porque tenemos que ver también la República Argentina, no solamente fronteras adentro, sino también en su inserción en el sistema de las relaciones internacionales. Cuando habla de la finalidad del sistema, la Ley de Defensa Nacional dice que una de las finalidades que tiene es determinar las hipótesis de conflicto y aquellas que se van a determinar, retener aquellas que se van a determinar como hipótesis de guerra. En 2006, como dije antes, el decreto que se llama reglamentario 727 es el que intenta reglamentar, entre comillas, la Ley de Defensa Nacional. Sabemos todos que una ley solo puede ser reformada por el Congreso de la Nación, por el procedimiento que los artículos 77-84 de nuestra Constitución Nacional prevé para la reforma de las leyes. Nunca una ley puede ser reformada por un decreto. Si voy a la lectura del decreto, en alguna de sus partes, me voy a encontrar con que rechaza la expresión hipótesis de conflicto. Rechaza la expresión en forma expresa amenazas transnacionales y prefiere hablar de situaciones de riesgo. Por supuesto, separando las aguas. La defensa nacional quedaría, no comparto esto, ante todo lo voy a aclarar, la defensa nacional quedaría por la 23.554 en manos de las Fuerzas Armadas y por la 24.059 el esfuerzo nacional de policía quedaría en manos de las fuerzas policiales y de seguridad, salvo algunas excepciones que voy a explicar como fundamento legal, pero que tampoco, desde mi punto de vista personal, y lo expresé en mi trabajo, tampoco me convencen. Digamos entonces que si el decreto, yo voy a hacer una pregunta para que todos la contestemos desde nuestro interior. La ley habla de hipótesis de conflicto y el decreto, como dije antes, la rechaza. Entonces yo digo, si no hay hipótesis de conflicto, ¿cómo vamos a calificar la disputa de soberanía que tenemos irresuelta con Gran Bretaña? Si el decreto rechaza expresamente la expresión amenazas transnacionales, ¿cómo voy a calificar cierto tipo de amenazas que comparto con el teniente coronel Britos, que no son militares y que actualmente existen y que las podemos palpar, las podemos ver a diario en el mundo en general? ¿Cómo puedo calificar, si no hablo de amenazas transnacionales, la criminalidad organizada, los flujos migratorios, la venta ilegal de armas que generalmente van a parar a manos de grupos armados terroristas o grupos actores no estatales que están teniendo fuerte peso en el sistema internacional? ¿Cómo voy a calificar el lavado de activos y tantas otras amenazas que por qué se llaman transnacionales? Porque pueden producirse dentro del territorio argentino e impactar fuera de las fronteras, pero también puede haber este tipo de amenazas que se lleven a cabo en territorios de otros estados e impacten en el nuestro. Esto me está llevando a ver dos cosas. Por un lado, que el decreto reglamentario reforma la ley, porque al rechazar esos conceptos en forma expresa, está usando la expresión situaciones de riesgo a la cual la ley no se refiere. En segundo lugar, es decir, por esto que estoy manifestando, vemos que el decreto es contrario a la Constitución Nacional. Por lo que dije antes, una ley no puede ser reformada por un decreto, sino por otra ley. Otro aspecto que quiero remarcar es qué significa riesgo y qué significa seguridad. Entonces, si le preguntamos al diccionario de la lengua de la Real Academia Española, me voy a advertir y me voy a enterar, y nos vamos a enterar todos, que me dice que seguridad es estar exento, es decir, que no corremos ningún peligro, ningún riesgo. Significa estar exento de todo daño, de todo riesgo, de todo peligro. ¿Y qué es riesgo? Algo que nos puede acontecer. Y entonces sostengo,
Los intereses estratégicos de los estados, de ninguno, están exentos de riesgo. Todos los estados corren riesgo, el nuestro también. Entonces, si los intereses vitales de la nación están corriendo situaciones de riesgo, voy a caer en la defensa nacional. Porque justamente la defensa es la preservación de esos intereses. La otra pregunta que nos podemos hacer es ¿dónde pasa la línea fronteriza entre la seguridad interna y la seguridad internacional? Y si cada uno mentalmente se la pregunta, se va a contestar a sí mismo que esa línea está muy desdibujada, que esa línea fronteriza no se puede ver claramente. De modo que entonces yo hice una serie de propuestas en esta primera parte. La unificación o la integración, de esto se habló antes en el panel anterior, en la exposición del teniente coronel Brito. Yo considero que deberían derogarse el decreto 727 del 2006 y ser sustituido por un nuevo marco normativo que sea reglamentario. Porque un decreto que no respeta, que se dice ser reglamentario y no respeta el espíritu y la filosofía de la ley, no tiene visos constitucionales. Segundo lugar, yo reformularía el sistema legal propiamente dicho, es decir, la Ley de Defensa Nacional, la 23.554, reformular en estos aspectos. Yo propongo la integración de ambas cosas, de la defensa con la seguridad. Y ustedes miran, ¿qué tipo de seguridad? ¿Interior o internacional o externa? Y no sé, probablemente ambas. Eso lo tenemos que preguntar a los riesgos que corren nuestros intereses vitales con las nuevas amenazas transnacionales que el 727 del 2006 rechaza, pero que la realidad nos demuestra que existen. El otro aspecto es que, entonces, si tengo que unir o integrar la defensa nacional con la seguridad, no puedo decir que las Fuerzas Armadas van para allá y las policiales y de seguridad para el otro lado. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero si hay una amenaza transnacional, vayamos a los artículos 27 a 33 de la ley 24059, que es la ley de seguridad interior. Claro, sí, hasta este momento es como una especie, digamos, de válvula de escape para que pueda intervenir el componente militar en ciertas situaciones. Porque entre esos artículos juegan los principios que me dicen que el presidente de la nación puede ponderar la situación y ver que si alguna situación de conmoción interna llega a superar a las fuerzas policiales y de seguridad, ¿a quién voy a necesitar? Al apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. Y otro artículo un poquito más adelante dice, si la situación amerita, también el presidente de la nación podrá ponderar o evaluar y en su caso convocar a las Fuerzas Armadas en sus elementos de combate. Ustedes dirán, qué locura lo que voy a decir, tampoco me conforma esto. ¿Por qué? Porque hay que distinguir entre lo que es conmoción interna, propiamente dicha, o meros disturbios internos, de lo que podríamos llamar conflictos armados sin carácter internacional. O sea, conflictos armados internos. Piensen lo que pasa en el interior de Siria, piensen lo que pasa en Ruanda, piensen los conflictos en República Centroafricana, piensen los conflictos en República Democrática, mal llamada, República Democrática del Congo. Es decir, la pregunta es, ¿y nosotros estamos exentos de esos riesgos? A nosotros no nos puede pasar lo que pasó hoy o ayer en Estados Unidos, que hubo un nuevo atentado en el sur de Texas. No puede pasarnos nunca. Es decir, no podemos prever la necesidad de reformar un sistema legal que merite que las Fuerzas Armadas puedan, en confluencia con las fuerzas de seguridad, intervenir, ya no en meros disturbios internos, en conflictos armados sin carácter internacional. Sin carácter internacional, ¿cómo se los llama? También, si uno toma el derecho de los conflictos armados, me voy a encontrar con que el protocolo de Ginebra número 2 habla de conflictos armados sin carácter internacional. ¿Y cuáles son? Los internos, los que se producen dentro del territorio de un Estado. ¿Entre quién? Entre grupos armados, que son actores no estatales, y cuando estos actores no estatales o grupos armados terroristas llevan adelante un ataque armado, me voy a encontrar con que las Fuerzas Armadas regulares van a tener que repeler el ataque de alguna manera. No lo podemos bendecir. Entonces, los conflictos armados del siglo XXI son muy diferentes a las clásicas guerras de los siglos XIX y XX.
por eso se habla hoy día, yo lo expongo con más profundidad en mi trabajo, de los conflictos llamados anárquicos, híbridos, no convencionales, conflictos irregulares, etc. O conflictos desestructurados. ¿Por qué esto de híbridos? Y porque son los grupos armados. Hoy es más difícil ver, y comparto la idea del teniente coronel Britos, que también lo planteó, hoy es difícil ver guerras o conflictos, son dos cosas distintas. No quiero tampoco desviarme. En todo caso, después si necesitan hacer preguntas me las hacen. Podemos ver, hoy es más difícil que el mundo, ¿no es cierto?, que el contexto internacional sea protagonista de un conflicto armado o una guerra entre estados. Los que estamos viendo son la irrupción de grupos armados que son actores no estatales que producen, ¿no es cierto?, no meros disturbios internos, sino producen verdaderas contiendas bélicas dentro del territorio de estados. Por otro lado, como hoy se tocó el tema de si se integraba o no, desde esta idea de integrar, que yo los pongo en mi trabajo, la defensa con la seguridad, se derivó incluso en el intervalo, estuvimos conversando de este tema, ¿cómo vamos a hacer con los ministerios? En primer lugar, yo diría lo siguiente: si la ley 23.554 trae un órgano, ¿cierto? Un órgano que también lo preside, igual que a todo el sistema, el presidente de la Nación, que es el CODE, Consejo de Defensa Nacional. Yo propondría que, integrando la defensa con la seguridad, se pueda reformular ese órgano en un órgano llamado CODENACE, Consejo de Defensa Nacional y Seguridad. Yo no digo y seguridad interior, ni tampoco digo Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, porque si yo dijera que voy a integrar la defensa y la seguridad en un órgano que se llame así y hable de seguridad nacional, entonces estoy acotando la situación a los conflictos internos, que son meros disturbios y nada más. Yo tengo que dejar abierta la puerta a estas nuevas amenazas transnacionales. Por eso creo que se tendría que reformular el Consejo de Defensa Nacional por un órgano que sea el Consejo de Defensa Nacional y Seguridad, que me permite abarcar los conflictos de las Fuerzas Armadas regulares que tengan que repeler el accionar de esos grupos armados dentro del territorio de la Nación, pero que pueden impactar a su vez, y que de hecho impactan fuera de las fronteras del Estado, porque a eso se refiere cuando hablamos de transnacionalidad. En la segunda parte, entre las propuestas que yo hice, algo les quiero decir, ¿qué es esto? Yo traje acá para leer estadísticas en general de las inversiones. A mí me gusta hablar de inversiones, no de gastos, porque cuando uno habla de gastos parece que es como que algo me está molestando en mi bolsillo. Y yo creo que en los temas de la defensa no podemos hablar de uy, qué horrible, tengo que gastar en asuntos militares. No, tengo que invertir en la protección, en la preservación de mis intereses estratégicos. Entonces, tomé del Instituto de Estocolmo y encontré hasta 2015, pero de ahí podemos hacer una proyección porque no hay considero que no hay mucha variedad en esto, de algunos países de América y algunos datos de otros países, de otros continentes. Entonces me voy a encontrar que la Argentina invierte. Esta lectura de estos números la hago para demostrar que no es un capricho mío ni de los que estamos acá, de decir no tenemos defensa, estamos indefensos, la Argentina no invierte. El Instituto de Estocolmo, ¿no es cierto?, ha hecho el relevamiento estadístico. Y fíjense, Argentina, estamos hablando de países de América. Primer lugar, Argentina 0,9 de su Producto Bruto Interno, Bolivia 1,6, Brasil 1,4, Chile 1,9, Colombia 3,4, Cuba no hay registros, Ecuador 2,7, Paraguay 1,7, Uruguay 1,8. De otros países, ¿qué puedo decir? Por ejemplo, entre Europa del Este, Asia y Oriente Medio se incrementaron las inversiones en temas militares de 1,7 billones de dólares, igual
a 1,7 billones de euros, no, perdón, a 1,5 billones de euros, a la época que se hizo esa estadística, es en Asia, en Oriente Medio y en Europa. ¿Es cierto? Es lo que supuso el aumento de un 1% en términos reales a fines de 2014, principios de 2015. El segundo lugar de estas inversiones en materia militar y por lo tanto en defensa, a 2015 lo ocupa China, con 215.000 millones de dólares, y el tercer lugar, Arabia Saudita, con 87.200 millones de dólares. No quiero abrumar con las cifras, por eso no me voy a detener en la cantidad de ojivas nucleares, pero Estados Unidos estaba, antes de la administración Trump, estaba siendo superada nada menos y nada más que por Rusia. Muchas gracias. Vino el reloj. Algo que quiero tocar muy importante en la segunda parte, dejando la tercera si no alcanzo, la del espacio aéreo y demás, para las preguntas, es el tema de las RAMs, de las revoluciones en los asuntos militares. Existen actualmente espacios no tradicionales. Hay un destacado militar de la Armada, que además es ingeniero en electrónica y en telecomunicaciones, y creo que filósofo también, el capitán de navío Néstor Antonio Domínguez, que es un intelectual de alta talla, y en varios de sus libros él plantea el tema de cómo el paradigma geopolítico actual, o el clásico, digamos, o tradicional, ha sido revolucionado por nuevos espacios no tradicionales. Pensemos en el espacio ultraterrestre y pensemos en la tecnología satelital. Pensemos en la nanotecnología, pensemos en el espacio atómico, el espacio molecular, el ADN, el espectro de frecuencias electromagnéticas, todos andamos con celulares, notebook y todo. Entonces, esto me lleva a pensar que si estos espacios no tradicionales tienen también impacto, ¿no es cierto?, en la revolución de asuntos militares, acá sí llegó al tema, ya puse el dedo en la llaga, doctor Jaunarena, voy al tema de la guerra cibernética, la ciberdefensa. Entonces, acá también la defensa va integrada de la seguridad, porque si la ciberdefensa me trae nuevos desafíos para todas las disciplinas científicas. La ciberdefensa implica que cuanto mayor desarrollo informático tenga yo, el Estado que tenga el mayor desarrollo informático, más vulnerabilidad va a tener frente a ataques informáticos. Y la ciberdefensa me revoluciona el campo de la geopolítica, como dije antes, la geoestrategia, me revoluciona el campo de la táctica operacional, me revoluciona el planeamiento estratégico, me revoluciona el tema del derecho internacional de los conflictos armados humanitarios, como también se lo llama, porque ¿cuál es el soldado cibernético? No está identificado en el espacio virtual. El espacio virtual es un nuevo espacio no geopolítico, porque esto está fuera del ámbito de la Tierra. El capitán de navío Domínguez habla de espacio política. ¿Sí? Son espacios no convencionales, pero que tienen impacto militar. Entonces pensemos en la ciberdefensa. ¿Cuál es el arma cibernética por excelencia? El bit, B-I-T, de la computadora. Y ustedes me dirán, ¿me lo muestra? No puedo. Es invisible, es intangible, es inodoro, es incoloro, es decir, no se puede tocar, no se puede ver, no tiene olor, no tiene sabor. El bit de la computadora. Y las asociaciones de bit se llaman bombas lógicas. Ese es el arma cibernética por excelencia. ¿Por qué me plantea tantos desafíos? Pensemos que un ataque cibernético a gran escala en una contienda armada me puede dejar a todo un país entero y en forma sostenida en el tiempo sin red financiera, sin red energética. Pueden colapsar todos los servicios energéticos, financieros. Imagínense ustedes por largo tiempo una población. Uno toma los convenios de Ginebra y dice hay que proteger a la población civil. ¿Cómo la protejo si yo tengo un ataque cibernético donde la población se queda sin bancos, sin cajeros, sin alimentos, sin agua, sin luz, sin recursos energéticos de todo tipo? Y pensemos también que hasta se revoluciona la psicología y la medicina psiquiátrica. Es decir, si en las guerras convencionales se da el estrés postraumático, imagínense en un ataque cibernético donde a la población de un Estado se le priva de los servicios vitales,
qué tipo de daños colaterales se pueden producir. Lo que sí considero que es un tema en el cual mi investigación va a avanzar es sobre el marco legal que había que darle a la ciberdefensa. Es decir, unida siempre con la si yo voy a unir en términos generales la defensa y la seguridad, no digo interna ni internacional, defensa y seguridad, también voy a tener que tener una integración entre la ciberdefensa y la ciberseguridad. Y ellas demuestran la integración por sí misma, por lo que dije antes. Cuando la seguridad informática mía se ve vulnerada, quedan afectados mis intereses vitales. Y entonces caigo en el plano de la defensa nacional. ¿Puedo cerrar con unos minutos más? Quiero dejar para las preguntas lo que me quieran hacer en relación a la tercera parte, que sería los intereses marítimos. El tema del espacio aéreo, la ley de derribo, que es muy importante y que no afecta a ningún tratado internacional. Y quería decirles también que todo esto que acabo de exponer, lo más sintético que pude, tiene que ver con los principios del preámbulo constitucional. ¿Cierto? En una de las partes dice constituir la unión nacional, y esto no es dato menor. ¿Qué necesitamos hacer? Entrar en una etapa de unidad y reconciliación nacional, en que las Fuerzas Armadas, el componente militar de la nación, que siempre fue parte integrante de la sociedad civil, estrechen sus lazos cada vez más fuertes y sólidos con la sociedad civil para hacer frente a estas nuevas amenazas con que nos encontramos en el mundo contemporáneo. Proveer a la defensa común y a la seguridad también. Y dentro de estos principios del preámbulo constitucional se encuentran plasmados los grandes principios y valores del derecho internacional general: soberanía, independencia política, la integridad territorial, la no intervención. Y yo cerraría diciendo, cuando hablo de no intervención, yo voy un poco más allá y no me detengo en el principio clásico de no intervención, que viene aquel país extranjero a meterse en mis asuntos internos, con expresión del vocablo que usé, poco académico, es decir, con tomar injerencia en mis asuntos internos, sino que hoy día asistimos también a que hay grupos o actores que no son estados y que pretenden o que tienen intereses y pretensiones, ¿no es cierto?, escudándose bajo algún grupo o alguna denominación determinada, buscan asirse, es decir, desintegrar esto que es el territorio y la soberanía nacional. Es decir, y tienen pretensiones de tomar parte de nuestro territorio argentino, y vaya, si no es la Patagonia, siendo importante todo el país, pero la Patagonia, que tiene una vital reserva de recursos naturales y que tiene salida al Atlántico Sur. Buenas tardes a todos. Soy oficial de Marina retirado, he estudiado algo de ciencias políticas. Dentro del ámbito militar fui especialista en aeronaves de la Marina, y en la última parte de mi carrera me desenvolví sobre todo en el ámbito del Estado Mayor, agregado en el extranjero, y de haber sido un técnico hasta mis 40 años, empecé a ver la relación entre la defensa y la política en los últimos años de mi carrera. Estuve en el Estado Mayor Conjunto 3 años, y eso me dio creo yo, una perspectiva más global de la problemática de defensa, que en lo personal valoro mucho, y me permitió a mí, digamos, escribir con cierta autoestima algunas afirmaciones desafiantes que hago en mi paper, ¿no? Pero a modo de introducción, quiero yo mostrarles, desafiando la vista de los últimos, a ver si ven, es un gráfico lo que está arriba, se ven unas rayas, se alcanza, digamos, a ver, alguien que arriesgue si ven alguna pendiente o alguna línea en el gráfico que se ve ahí. Bueno, más allá del desafío de la vista,
lo que pretende el gráfico es el desafío intelectual de pensar qué nos está pasando con la defensa nacional. Que en este país tenemos un problema que pareciera ser muy original, pero que enfrentan los 190 y pico países del mundo, los 8.000 millones de habitantes que viven en este planeta, ¿no? Y nosotros con un Estado jerarquizado por la benevolencia de la naturaleza, donde pareciera ser que esta incomprensión que nos lleva a este gráfico es un problema esencialmente humano de los argentinos, no es externo, es nuestro. La gran pregunta del trabajo entonces es ¿qué nos pasa con la defensa nacional? Y el título de este trabajo es La defensa en la agenda nacional. Hace tiempo que yo he tomado dentro de la enormidad de clasificaciones que hay con los clasificadores económicos del Ministerio de Economía, con todos los números que andan dando vuelta, yo he enfocado mi argumento en lo que es el presupuesto nacional por finalidad y función, que es una de las posibles clasificaciones, varias, que tiene el clasificador económico. Y cuando uno va al porqué de esa clasificación, se dice que es una clasificación especial que permite ver tendencias, análisis, respuestas, resultados de la gestión económica. Pues pareciera ser que nuestra racionalidad no percibe lo que esta tendencia quiere mostrar. Y yo opto entonces por considerarme un actor como cualquiera de los innumerables que somos en el ámbito como seres humanos y decir que los argentinos reaccionamos sobre todo frente a la emotividad. Una emotividad que seguramente responde a los antecedentes históricos que tenemos. Pues bien, el resultado final de este trabajo, que lo puedo resumir en 4 temas, apunta a ser una propuesta en 3 o 4 cositas que no necesitan modificar ninguna ley que puede llevar a un consenso, sí a derogar un decreto, ¿no? que ya está fuera de discurso, ya fue dicho todo lo que había que decir sobre él, no tiene sentido ampliar más, pero después todo el problema de la defensa y la seguridad en el país pasa por un tema de voluntad de los argentinos. Eso es lo que se pretende fundamentar acá. Los temas son 4. El primero es la diferencia que hay entre el diagnóstico, que es este gráfico, representativo de lo que pasa con el esfuerzo argentino en defensa, cómo va decayendo, sobre todo en las últimas décadas de tiempos democráticos, y los incentivos, que son las cosas que nos pasan, que nos han pasado y que vemos en derredor, no solamente en nuestro país, sino obviamente a través de todos los medios de difusión. Entonces, cuando yo analizo esa discrepancia entre el diagnóstico y los incentivos que me llevarían a reaccionar, veo que esa es la esencia del problema. No hay congruencia entre lo que veo y lo que yo tendría que estar pensando, según mi opinión. Así que el primer tema es el problema esencial de la defensa nacional. El segundo tema es ¿cuál es la solución? ¿Cómo enfrentar el problema? El tercer asunto es la necesidad, en ese enfrentamiento del problema, la necesidad de una perspectiva estratégica de la defensa nacional. Y ahí la gran lucha está en pensar que la defensa es para la guerra o abrir el panorama y creer que es para mucho más. Por último, el cuarto tema es cuáles son los recursos necesarios. Y ahí es donde termina todo. Porque yo puedo estar lleno de objetivos, lleno de fines, pero las cosas se definen en definitiva por los medios y lo que puedo o tengo
que hacer. En esta introducción respecto de este gráfico, esto es nada más que una línea, unas líneas que indican tendencias de cómo va disminuyendo el porcentaje de las funciones de la finalidad defensa y seguridad, donde hay 4 funciones: defensa, seguridad interior, sistema penitenciario e inteligencia, los 4 elementos de esa finalidad. Y hemos visto que cuando siempre hubo un presupuesto, un porcentaje del esfuerzo puesto en la defensa que era superior en defensa que la seguridad interior, a partir del año 2008 ya el esfuerzo en seguridad interior supera al de la defensa nacional. ¿No? Pequeño detalle. Después vemos que a partir de determinado año, ya en este siglo, el esfuerzo nacional en defensa pasó por debajo del 1% del PBI y nunca lo volvió a remontar. Eso es el presupuesto no solo de la función defensa, que anda en 0,5 aproximadamente del PBI, sino de toda la jurisdicción defensa. Y convengamos que la esencia del poder militar, del esfuerzo que cotidianamente se hace en defensa, está concentrado en la función defensa, o sea, en ese 0,5% del PBI que mencioné. En el 0,4 restante está todo el resto de la actividad del Ministerio de Defensa, incluyendo el sistema de previsión social, que cuando vamos a la hora de compartir las estadísticas con las de otros países, vemos que algunos sí y algunos no lo tienen contemplado dentro de esos porcentajes. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿A qué conclusión quiero llegar con este tema del presupuesto? Nuestro porcentaje de defensa está inequívocamente debajo del 1% y podríamos decir en algún lugar del 0,5 o el 0,9 a la hora de compararlo con los demás porcentajes de los países del mundo. O sea, no puedo tomar yo el 0,9 porque depende del país qué es lo que incluye. Muy bien. Vamos a los incentivos. Bueno, en el trabajo se enumeran, ¿no? Ya se citó la AMIA, la Embajada de Israel, la usurpación territorial de Malvinas. ¿No hay otro incentivo mayor para ocuparnos de la defensa nacional que la falta de un territorio que figura en la Constitución Nacional, en la Ley de Defensa Nacional, en la Ley de Espacios Marítimos y seguramente en alguna otra ley más? Eso es lo que a mí me lleva a decir que en defensa actuamos emotivamente, porque el conflicto interno supera al conflicto exterior. No logramos, me parece a mí, como pueblo argentino, insertarnos en este mundo lleno de amenazas. En mi primer clase de historia de primer año, en el Colegio Don Bosco de Bahía Blanca, un sacerdote dice, año 1972, somos 4.000 millones de habitantes, el hombre tiene 5.000 años de historia escrita. Hoy somos 8.000. La población se duplicó en 50 años. ¿Es un incentivo para preocuparse por la seguridad y por la defensa, en particular conviviendo con los demás pueblos de esta tierra? El hecho de que no veamos uniformados de otros estados en nuestro país, que no sepamos quién cometió los atentados de la Embajada de Israel y la AMIA, que no sepamos quién mató a Nisman, nos hace eso olvidarnos de que no hay militares extranjeros haciendo espionaje, inteligencia o actuaciones militares en nuestro país. ¿Debemos estar preocupados por la defensa en este preciso momento en nuestro país?
Esos son los incentivos. Entonces, por eso es que yo decía que este gráfico no guarda relación con esos incentivos. Podemos preguntarnos qué pasaría con un vuelo furtivo arribando a nuestro país con armas de destrucción masiva, casos de piratería que quizá haya fuera de la milla 200 en esa situación anárquica que alguien gobierna y no sabemos quién. Lo que ocurre en los espacios submarinos fuera de nuestra jurisdicción y de los límites impuestos por el Reino Unido de Gran Bretaña. Y múltiples cosas más que podemos imaginarnos. Este problema es un problema que puede ser abordado para su solución de distintas formas. Un tema técnico, un tema económico, un tema de tecnología, ¿no? Un problema estructurado que se puede resolver con métodos cuantitativos. Hay un abordaje que se puede hacer desde el punto de vista de la perspectiva del riesgo, ¿no? Desde hace unos 30, 40 años la teoría del riesgo ya está especialmente concentrada en abocarse a la solución de los problemas de seguridad, tanto del safety, donde no hay una amenaza, como del security, donde precisamente la hay. Los recursos de la polemología, donde la historia nos indica cómo va evolucionando los conflictos a nivel internacional y se comprueba que el hombre jamás va a resignar la posibilidad del uso de la violencia cuando quiera arreglar algún problema con el que no encuentra otra solución. Y por último, el abordaje estratégico, donde un actor como puede ser Argentina, que tiene un conflicto interno con distintos actores internacionales que pujan por lucha de poder, por libertad de acción, por influencia o por motivos económicos, convive en una selva internacional donde los demás actores pretenden cosas similares que él. Y esos intereses que tenemos, que nos llevan a cooperar o competir, nos obligan necesariamente a tomar medidas de prevención, medidas de protección. Así que, en cuanto a la solución del problema, el trabajo menciona y alude a 3 asuntos que tenemos que abordar en materia de defensa. El tema técnico-económico, el tema, diríamos, estadístico, polemológico y del riesgo, y el tema del significado de la defensa como un recurso para afrontar la posición estratégica que tiene Argentina como un pueblo, como una nación en el mundo. El tercer asunto es precisamente este. El desafío que pretendo instalar yo en este tercer tema es la defensa, el instrumento militar, no está solo para hacer la guerra. Y es el versito que escuchamos permanentemente cada vez que pretendemos justificar para qué tiene que estar la defensa del instrumento militar. Yo acá, versito, ¿no? Suena feo, ¿no? Que la defensa no está para hacer la guerra, o los militares no estamos para hacer la guerra, también suena feo porque estamos acostumbrados a otra cosa. Yo lo que quiero decir es que la defensa, cuando está vista como un recurso que puede ser orientada a objetivos, a lograr cosas en otros actores, no es solamente un elemento de protección. Es un elemento, un recurso, un medio que sirve para competir, para protegerse, para coaccionar, para imponer o para negar cualquier pretensión que pueda tener otro actor, pero también sirve para cooperar, sirve para apoyar a otros organismos del Estado, sirve para poner énfasis en las cosas que realmente nos importan. ¿Cómo voy a decir yo que me importa la soberanía de los territorios usurpados de Malvinas y en el futuro de la Antártida si no tengo defensa? ¿Cómo voy a justificar la defensa si reniego, ¿no?, de la posibilidad de usarla? Y cuando aludo al problema de Malvinas, digo que el pueblo argentino ha determinado que va a recurrir solamente
a medios pacíficos, cuando la Constitución no dice eso, dice por medio del derecho internacional, cosa que es totalmente distinto. El segundo aspecto en esta relación estratégica que hay con la defensa está en resaltar qué queremos hacer con estos espacios que tenemos usurpados. O sea, ¿qué más necesitamos, además de tener escrito en la Constitución Nacional, en la Ley de Defensa Nacional, en la Ley de Espacios Marítimos, para por lo menos vigilar aquellos espacios que declamamos como nuestros? No digo actuar, no digo intervenir, no digo echar a los británicos. No podemos hablar por boca de fuentes británicas. No podemos hablar por boca de Internet. Tenemos que sacar los medios navales y aéreos que tenemos para obtener por fuente a la 1 qué es lo que pasa en esas jurisdicciones soberanas argentinas. Y por último, el cuarto punto es el tema del presupuesto y los recursos que hacen falta. Los recursos que hacen falta son innumerables. ¿Por qué? Porque todo el Estado Nacional, o sea, el pueblo, el territorio, los recursos naturales, el gobierno, toda la Argentina es responsable, tiene el derecho y la obligación de armarse en defensa de la patria y de sus intereses. Es en esta última parte donde se alude a la necesidad de que la defensa funcione como un sistema. Y acá hay que poner énfasis en varias cosas que están por fuera de lo que es estrictamente el Ministerio. Y tiene que participar organismos del Estado que van más allá del Ministerio de Defensa, ¿no? Esencialmente la jefatura de gabinete. Él es el gran coordinador de todos los ministerios. Y eso está escrito, está en la ley de ministerios. Ahí está escrito qué es lo que tiene que hacer la jefatura de gabinete. Está escrito también lo que tiene que hacer el Ministerio de Defensa en esa ley de ministerios. O sea que, volviendo a mi principio, yo creo que a grandes rasgos está todo escrito. Estamos lidiando contra nosotros mismos, con nuestra voluntad y esencialmente con nuestra emotividad de argentinos, que está muy influenciado por nuestro pasado. En esa propuesta de qué hace falta para la defensa nacional, más allá de todo lo que es la interacción de las distintas organizaciones del Estado y toda la voluntad de todo el pueblo argentino, hago una propuesta presupuestaria y está esencialmente radicada en el fundamento de la función defensa. Sencillamente la propuesta, para ir terminando, está en pasar de una situación en la cual la función defensa es básicamente la mitad de lo que se invierte en la jurisdicción defensa, a un presupuesto en el cual esa función defensa tenga 2/3 de lo que es la jurisdicción, en un periodo de 3 años. O sea que al final de este mandato de gobierno, para el año 2020, se deje un presupuesto de defensa que está en el 1,5% del PBI para la jurisdicción y en el 1% del PBI para la función defensa, donde están los recursos que esencialmente van a las Fuerzas Armadas para funciones operativas y para el Estado Mayor Conjunto, el Comando Operacional. Cuando uno va, ya terminando, cuando uno va a lo que es la distribución del presupuesto por función, vale la pena concentrarse porque hay algunas perlitas, ¿no? Por ejemplo, comandante conjunto, comandante operacional conjunto, no tiene casi presupuesto para el adiestramiento militar conjunto y las operaciones
de tiempo de paz, y es el comandante operacional, es el hombre operativo del país, que después demanda las fuerzas adiestradas de las fuerzas, pero no tiene presupuesto. O sea que cuando yo en la Armada propiciaba que hacía falta que la Armada tuviera un bonete operativo, que fuera el comandante de adiestramiento y alistamiento de la Marina, subordinado al comandante operacional, le pidiera plata al comandante operacional, el comandante operacional no tiene plata. O sea, adiestramos fuerzas y no sabemos para qué, porque después no las usamos, no las podemos usar. Y lo que usamos es todo tirado con pelo, con presupuesto que tiene la fuerza, que es teóricamente para adiestrar y alistar. Después tenemos ciencia y técnica, que viene de una finalidad que es extrañísima, asociado al tema social. O sea, los invito a los expertos a que pongan énfasis en el análisis del presupuesto por función. Cerrando, 4 temas para el trabajo, 4 temas a los que todos los argentinos tenemos que dedicar. El gran problema argentino de que no hay relación entre lo que nos pasa y lo que tendríamos que estar pensando. Hay soluciones para el problema desde el punto de vista racional, por donde se lo mire, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista estratégico. Hay un abordaje estratégico que nos lleva a pensar que el instrumento militar y la defensa nacional no está solo para hacer la guerra, está para mucho más, está para ser un país como la gente en el mundo, porque desarrollo sin defensa no va, y defensa sin desarrollo tampoco. Tengo un amigo que propicia me dio letra con esta, está presente acá. Así que, y por último, el tema de los recursos. Los recursos, el énfasis, uno de los grandes análisis que tiene que hacer la Defensa Nacional está en los recursos asignados por función. Buenas tardes a todos. Créanme que no los voy a aburrir. Se supone que yo haga las conclusiones y tengo un espacio asignado de 20 minutos. Pero lo voy a hacer en clave telegráfica, no más de 5. Podría entrar y salir en disputas respecto de lo que se ha dicho en el curso de esta tarde. Carezco de tiempo para eso y no sé si sería el métier específico para el cual me convocaron. Creo que este seminario ha sido muy importante porque además viene precedido de un concurso inusual en el país de los argentinos, en el cual los miembros del jurado nos vimos gratamente sorprendidos por la calidad y cantidad de los trabajos que nos fueron presentados. Y me parece que todo esto tiene otro dato que a mi juicio, en comparación con lo que conozco del tema, también es muy importante. Aquí no solamente se han discutido los temas de público conocimiento, de seguridad, defensa, leyes, riesgos, enemistad, etc. Es decir, no solamente se ha trazado un diagnóstico, sino que además se han hecho propuestas. La Argentina es un país donde abundan los diagnósticos y en general brillan por su ausencia las propuestas. Hasta aquí mi brevísima introducción. 2 palabras más y no mucho más. Ustedes saben que yo no soy cultor de lo políticamente correcto y por lo tanto no voy a venir a innovar acá. Todo lo que dijimos, o lo que ustedes dijeron, y lo que escribieron, y lo que podamos discutir, no me cabe ninguna duda que tiene su interés, que tiene un peso específico que hay que reconocer. Estaría escupiendo al cielo si dijese que no sirve para nada. Pero al mismo tiempo, tenemos que darnos cuenta que si estos temas, a los cuales casi sin solución de continuidad venimos discutiendo, a los cuales nos hemos abocado desde hace muchos años, siguen sin respuesta, es por algo. Y es algo que excede a las ideologías, excede a los partidos, excede a los presidentes, aun cuando las ideologías, los partidos y los presidentes tengan arte y parte en el asunto, y tiene mucho más que ver con la sociedad argentina, entendida en sentido amplio. Todos estos trabajos teóricos, la verdad es que hasta aquí
en los últimos 50 años, poco más o menos, no pasan del ámbito de lo teórico, nunca llegan a las mesas de decisiones. Ahora, lo curioso, y es una de las tantas excepcionalidades de la República Argentina, en un país que en términos de excepcionalidad es campeón del mundo, es que todos los responsables, porque no es muy difícil saber lo que nos está pasando, todos los responsables de los últimos 50 años, en mayor o menor medida, han tenido conciencia de cuál es nuestra realidad. A mí me cuesta trabajo, y realmente no es que me diese vergüenza, seguramente diría, no es verdad, que si uno le pregunta a cualquier presidente, ¿pero usted sabe la munición de horas de combate que tenemos? ¿Usted sabe cuántos aviones operativos tenemos? Diría que tiene la idea de la catástrofe. Lo que sucede es que no les importa, pero no les importa porque sean traidores a la patria. No les importa a los presidentes, como tampoco le interesa a los partidos políticos, como tampoco le importa a los distintos factores de opinión o grupos de presión, y tampoco le interesa a la ciudadanía, básicamente por dos razones bastante elementales, más allá de lo que supuso el fin del gobierno militar en 1982. Dejemos ese dato aparte, que ha tenido una incidencia importante. Dos razones. La decadencia fenomenal de la Argentina hace que cuando uno tiene que asignar plata, es decir, tiene que decidir políticas públicas y hacer la síntesis y compendio del gasto público, que eso es el presupuesto, la defensa es la cenicienta de la historia. Una cenicienta que no encuentra a su príncipe. Entonces, es el último orejón del tarro. ¿Y saben qué? Va a seguir siendo el último orejón del tarro. A mayores problemas, peor va a ser la asignación que tenga una esfera, la defensa, a la que además pura y exclusivamente se le asocia con algo que afortunadamente no se recorta en el horizonte, que es una guerra. Es decir, yo tengo problemas previsionales, fiscales, de educación, de salud, que son problemas que además le interesan a la sociedad y que representan votos, y tengo un problema de defensa, si no hay guerras. Entonces, la verdad es que se justifica básicamente en función de esas dos o tres cosas. La ignorancia supina. La ignorancia no es no lo utilizo como un adjetivo descalificativo. Ignorante es el que ignora. Yo ignoro 1000 cosas. Ahora, no hay un solo presidente en la Argentina que tenga, más allá de rudimentos, un conocimiento general de lo que es la defensa. Y si yo encierro a los principales responsables de las comisiones de defensa y les quito los libros y les digo sin repetir y sin soplar, contésteme 10 preguntas claves, estoy seguro que no tienen la más mínima idea, porque cualquiera, la marchanta, va a esas comisiones. Conclusión, el tema no tiene solución. No tiene solución hoy y no tiene solución en el corto plazo de un país. Déjenme que sea enormemente pesimista, total, mis palabras representan solamente lo que yo pienso y no van a cambiar nada. Ojalá que me equivoque. Mi propuesta, y es una propuesta que la tiro en serio sobre la mesa, es fácil de exponer, difícil de contestar. Es cómo imaginar hacer la mejor defensa con el presupuesto que tenemos hoy o con un presupuesto decreciente en el tiempo, con este desinterés de la sociedad y con esta ignorancia de la clase política. Es casi como la cuadratura del círculo. Muchas gracias.